Ya, el día de hoy el tema que vamos a revisar es sobre accidentes cerebrovasculares isquémicos, la actualización según la guía AJA del 2026. Primero vamos a hacer un repaso express para que no nos pase lo que vemos en la imagen y que estemos como todos al tanto de todos los términos que se van a ocupar durante la presentación. Una pequeña introducción de ACV es un síndrome clínico caracterizado por síntomas y o signos neurológicos focales por una interrupción del flujo sanguíneo en un área específica del cerebro. Recordar que es una patología GES y que se debe activar el GES y por tanto tiene sus implicancias. A nivel mundial, eh, 11,9 millones de personas sufren accidente cerebrovascular, es la primera causa mundial de discapacidad y la segunda causa de mortalidad. En nuestro país se reportó en el año 2021 29.542 egresos por accidente cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico indiferenciado. Sabiendo que el accidente cerebrovascular isquémico, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, es alrededor del 80% de todos los accidentes cerebrovasculares. Ahora, ¿qué incluye que sea una patología GES? Incluye todas estas prestaciones y el resto se cubre por la ley de urgencia y más que nada, eh, más que los fondos se refiere a que se debe asegurar brindar estas atenciones en un tiempo determinado, un tratamiento en un tiempo determinado y el seguimiento con especialistas y más en un tiempo determinado. En cuanto a la fisiopatología, es, debemos recordar que se interrumpe el flujo sanguíneo y va a haber un área central de isquemia y un área de penumbra, que es lo que vamos a tratar de rescatar en el periodo de ventana. El flujo sanguíneo cerebral normal es de 40 a 60 ml por 100 gramos de cerebro, el cual se disminuye en un infarto a 15 a 18. Por cada minuto de accidente cerebrovascular se pierden alrededor de 9 millones de neuronas y 17 kilómetros de tractos axonales mielinizados. Y la penumbra isquémica se mantiene a través de la irrigación colateral. Tenemos entonces eh, este esquema se ve muy difícil de entender, pero explicado así con las flechitas que se ven en la imagen, se hace bastante sencillo. Primero tenemos de que se interrumpe el flujo y por tanto no llega oxígeno ni glucosa. Y por tanto la mitocondria no puede producir ATP y si no hay ATP no funciona la bomba sodio-potasio ATPasa y por tanto se va acumulando sodio, calcio y agua de forma osmótica intracelularmente y eso genera dos cosas. Primero, edema citotóxico, que es la primera manifestación del ACV, que es donde se enfocan las imágenes que se pide de entrada. Y al haber más cargas positivas dentro de la célula, se genera despolarización de membrana que activa la liberación masiva de glutamato en los canales AMPA y NMDA. Y esta liberación masiva produce excitotoxicidad que activa las proteasas que rompen las proteínas, las fosfolipasas que alteran la membrana de fosfolípidos, las endonucleasas que cortan el ADN, se acumulan los radicales libres, hay daño mitocondrial, por tanto, menos producción de ATP y se perpetúa el daño y al haber daño como tal, se produce infiltración de leucocitos y se reclutan citoquinas proinflamatorias, que son las interleuquinas 1 y 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Y la activación de metaloproteínas produce la disrupción de la barrera hematoencefálica, produciendo edema vasogénico y necrosis, que es aguda, y la apoptosis, que se desarrolla de forma más crónica por la vía de las caspasas y principalmente tiene un rol la temperatura en la apoptosis, ya que la hipertermia aumenta la actividad de las caspasas. Bueno, y ya yendo a las etiologías del accidente cerebrovascular isquémico, desde 1993 tenemos una mnemotecnia que es la TOAST para identificar las etiologías del accidente cerebrovascular en 5 diferentes grupos. La principal es la trombosis de grandes vasos, que es por la placa aterosclerótica. Segunda, por origen cardioembólico, secundario las FA, los trombos intramurales, la endocarditis infecciosa. Luego tenemos las arterias pequeñas o accidentes cerebrovasculares lacunares, que son de vasos muy pequeños, se da más por microhialinosis en pacientes crónicos.
y otras causas identificables como disección arterial, migraña, infecciones y tipo indeterminado, que es que no se encuentra la causa de la ACV o dos causas al mismo tiempo. Factores de riesgo. Acá tenemos que cuando nos llega un paciente hay diferentes escalas de valoración para evaluar si es que el paciente tiene o no un accidente cerebrovascular. La que más se ocupa es el NIS, pero siempre hay que iniciar con el ABCDE, incluyendo la escala Glasgow, y también están estandarizadas otros tipos de escalas, pero son más de uso de neurología, no se ocupan tanto en urgencia. El NIS en español. Y con esto definimos la escala NIS y la ventana terapéutica. Lo más importante es definir cuándo fue la última vez que el paciente se vio asintomático. Cuando iniciaron exactamente los síntomas, tanto que sea que el paciente consultó por su cuenta o vino traído desde el SAMU. Ya cuando tenemos una sospecha diagnóstica, la imagen de entrada que describe la guía es el TAC de cerebro sin contraste, y la principal utilidad de esta imagen no es para identificar dónde está la lesión más que nada, sino para descartar hemorragias, porque el diagnóstico me lo va a dar la clínica. Si el paciente ya tiene focalidad neurológica, descartando los stroke mimics, que son los diferenciales, ya tenemos el diagnóstico de ACV y por tanto tiene indicación de manejo. Y el escáner es más que nada para descartar que hay alguna hemorragia que me contraindique la trombolis. La hemorragia, la sangre se va a ver como hiperdensa, los infartos ya instalados se van a ver hipodensos, y van a haber diferentes signos agudos en pacientes que acaban de llegar al servicio y que están en ventana. Por ejemplo, el signo de la cuerda que se ve en la imagen de acá, la pérdida de diferenciación córtico-medular, que es más característica de edema, que es el signo primario que ocurre en un accidente cerebrovascular. Se tiene que asegurar los primeros 20-25 minutos de atención según la guía. Lo ideal es tenerlo, que nada me retrase la obtención de la imagen, porque como dijimos, tiempo es cerebro. Y recordar que que el TAC tiene baja utilidad para los ACV de fosa posterior por artefactos óseos. Y según el TAC podemos sacar la escala Aspects, que es una herramienta de 10 puntos, 10 puntos es bueno, y por cada zona afectada que veamos en la imagen se van restando puntos, y esta escala es de mucha utilidad para nuestro manejo. Tenemos una situación especial que es el accidente cerebrovascular del despertar, que pues, es cuando el paciente despierta con síntomas, con focalidad neurológica, y no se puede determinar la hora del inicio de los síntomas. Por tanto, cuando de entrada se le pide una resonancia magnética en protocolo stroke, que se toma, es sin contraste, y se ocupan dos secuencias, que es la DWI y la FLAIR. La primera es de difusión, que permite ver el movimiento de las partículas y permite detectar si es que hay edema en alguna zona en específico. El FLAIR determina la perfusión. Si es que el paciente está con una difusión positiva, pero un FLAIR negativo, es, según el estudio Wake Up, em, candidato para trombólisis. En caso de que no, que los dos estén positivos, significa que ya está fuera de ventana y que el daño ya está más instalado. Luego tenemos otra imagen, el angioTAC con contraste se solicita ante sospecha de una lesión de grandes vasos con una recomendación de 2B. Y como la sospechamos, hay diferentes escalas. Está la escala RACE, que comúnmente se ha ocupado y con un puntaje sobre 5 me sugiere una lesión de grandes vasos. Y la escala VAN, que es más simplificada, permite con tres eh, clínicas ver si es que el paciente pueda o no tener lesión de grandes vasos, que es la visión, la fase y la negligencia. Si hay cualquiera de estas más alguna focalidad neurológica, se toma como positivo y tiene indicación de tomar un angiotac. Entonces, la guía recomienda, tiene un especial énfasis en la conexión de la red prehospitalaria y educación del personal de la salud. También recomienda uso de escalas estandarizadas
y recomienda uso de unidades móviles de stroke y unidades de stroke hospitalarias como tal. Esto permite que todo el flujo sea más dinámico entre los centros que tienen o no trombólisis y trombectomía y que durante el manejo de las ambulancias se pueda monitorizar a los pacientes que recibieron la dosis de trombólisis. Lo mismo a nivel hospitalario. Y las siguientes recomendaciones las vamos a ver más a fondo en las siguientes diapositivas. Ahora, trombólisis. ¿De dónde salió la recomendación de hacer trombólisis? Vamos a recapitular hace muchos años atrás. En el 1995 salió el estudio NINDS que demostró que el alteplase endovenoso administrado dentro de las primeras 3 horas mejora significativamente la recuperación funcional. Todo, todo estudio que se vea de acá en adelante se evalúa de recuperación funcional luego de 3 meses desde que ocurrió el accidente cerebrovascular. Y el beneficio neto fue del 30% sobre el placebo. Aunque aumenta el riesgo de hemorragia, no aumenta la mortalidad, entonces se recomendó desde entonces la trombólisis con alteplase con un periodo de ventana de 3 horas. Luego salió en el 2008 el estudio del ECAS-3 que extendió este mismo tratamiento, pero de entre 3 a 4,5 horas con un beneficio absoluto del 7,8%, pero excluyó algunos grupos de pacientes. Ahora, ¿qué cambió en la guía actual? En la guía actual se incluye lo que se investigó en el estudio EXTEND, por tanto, se extendieron los periodos de ventana de trombólisis de 4,5 a 9 horas o los wake-up stroke con un beneficio absoluto del 5,9%. Y ¿cómo diferenciamos qué pacientes pueden trombolizarse dentro de estas 9 horas? Tienen que ir a estudio de una neuroimagen de perfusión, sea TAC o resonancia magnética. Hay poca disponibilidad en la región en general, casos muy seleccionados se les hace estudio de perfusión y esto diferencian de entre el área, el core isquémico, que es donde está el punto de isquemia, y la penumbra, según diferentes parámetros que vamos a ver más adelante en otros estudios. Se seleccionan pacientes que pueden o no ir a trombólisis o trombectomía. Ahora, también hablamos del tenecteplase. El tenecteplase, tanto tiempo que se había dicho que no estaba recomendado para accidente cerebrovascular isquémico. Sin embargo, en la nueva guía, con estos nuevos estudios, que el Extend IA, TNK, el ACT y el TRACE2, se demostró que el tenecteplase tiene una efectividad equivalente al alteplase para la trombólisis y que incluso se prefiere en los pacientes que van a ir a una trombectomía. Y esta evidencia es de clase 1A. Entonces, se puede ocupar con total seguridad el tenecteplase en- hoy día en los servicios hospitalarios, pero a la dosis de 0,25 en lugar de 0,4 miligramos por kilo, con un máximo de 25. ¿Y qué pasa con los accidentes cerebrovasculares isquémicos? La guía dice que con un NIS bajo 5 no está recomendable trombolizarlo según este estudio, el PRINCE, el ARAMIS y el TEMPO 2, porque es preferible una doble antiagregación plaquetaria. Pero si es que el déficit es discapacitante, se tromboliza de todas maneras. ¿Y cómo definimos que es discapacitante? Por ejemplo, en los casos de alteraciones visuales, casos en que el paciente eh, tenga ataxia significativa o que tenga algún compromiso de una extremidad que ocupe en su día a día, por ejemplo, es escritor y justo le afectó el lado dominante que ocupa para trabajar, se hace caso a caso la decisión si se tromboliza o no cuando el NIS es tan bajo. Ahora, tenemos el estudio TRACE 3 que demostró que en pacientes que tienen criterio de trombectomía por grandes vasos, pero no se puede realizar la trombectomía por cualquier razón, no hay ningún centro disponible, se puede trombolizar hasta 24 horas.
seleccionados por casos de perfusión cerebral, con un beneficio absoluto del 8,8% en una recomendación 2B. Ahora, las contraindicaciones absolutas de trombólisis, las que conocíamos eran todas estas, es muy importante, no las voy a mencionar todas una por una, pero es muy importante conocerlas y hacer un checklist antes de decidir si vamos o no a trombolizar, ver si es que el paciente está tomando anticoagulante, antecedentes quirúrgicos, las comorbilidades y la misma clínica. Pero los cambios que hubieron fue, entre lo más importante en la guía es que eh, el uso de anticoagulantes orales que antes en la guía del 2018 estaba como contraindicación absoluta, ahora bajó a contraindicación relativa. Ahora, ¿qué dice la guía sobre la trombectomía mecánica percutánea? Tenemos el estudio, el Mr. Clean, que se conocía con anterioridad, que es del 2014, que habla de que la trombectomía mecánica, el tiempo de ventana es de las primeras 6 horas en pacientes que tengan accidente cerebrovascular de grandes vasos. Y ahora, ¿cuáles son los grandes vasos? En la guía anterior se describía la arteria cerebral media, la arteria carótida interna y en algunos casos muy específicos la basilar y la vertebral intracraneal. Ahora hubieran algunos cambios, sobre todo con el caso de la arteria basilar. Salió el estudio Down 18 del 2018 que extiende el periodo de ventana entre 6 a 24 horas en pacientes que de nuevo se le puede hacer el estudio de perfusión, que no se suele hacer muy seguido, para estos casos en específico cuando haya discordancia clínico-imagenológica, cuando el paciente tenga mucha clínica con una imagen muy pequeña, no concordante con el accidente cerebrovascular, significa que hay mucha área de penumbra que se puede rescatar, entonces estos pacientes igual podrían ir a trombectomía hasta las 24 horas, con un beneficio del 36% versus el placebo. También el Diffuse 3, que habla más o menos lo mismo, pero ocupa solamente criterios de imagen, y el corte en lugar de 24 horas es de 6 a 16 horas con un beneficio versus placebo del 28%. Y ocupa los cortes de que la imagen de perfusión se vea un core infartado menor a 70 ml, relación penumbra core mayor a 1,8 y una penumbra absoluta mayor a 15 ml. Y estos estudios que dije hasta ahora eran los que estaban incluidos en la guía anterior. Ahora cambió el paradigma. Salió esta recomendación según el estudio Angel Aspect y el siguiente que voy a hablar, que es del 2023, que si bien antes la trombectomía estaba limitada a pacientes que tengan un core isquémico pequeño y una gran área de penumbra, estos estudios demostraron que incluso con un aspecto bajo de 3 a 5 o un core alto de 70 a 100 ml en este estudio en particular, sí tiene beneficio realizar de todas formas la trombectomía con un beneficio absoluto del 18,4% versus el placebo. El SELECT-2 del 2023 también habla más o menos lo mismo, pero ocupa otros cortes que es cualquier core sobre 50 ml y específicamente en los vasos de la carótida interna y la arteria cerebral media en segmento M1 con un beneficio del 13%. Ahora la arteria basilar. ¿Qué cambios hubieron de acuerdo a la arteria basilar? La guía recomienda que con una recomendación 1A y 2B, que con un aspecto mayor a 5, el paciente se le debe realizar una trombectomía si tiene un NIS mayor a 9, una trombectomía con un NIS de 6 a 9 con evidencia 2B. Eso sí, tiene 3 veces más riesgo de sangrado respecto a las trombectomías de otras arterias, pero aún así reduce la mortalidad en un 36%, entonces de todas formas se debe realizar con un grado de recomendación tan alto. Y ahora, por primera vez se dieron recomendaciones en los pacientes pediátricos eh, para manejo del accidente cerebrovascular.
Es bien infrecuente el accidente cerebrovascular en pacientes pediátricos y suelen estar relacionados a diferentes patologías como cardiopatías o disecciones o antecedentes familiares de alguna enfermedad hematológica. Entonces, incluye la recomendación de trombólisis en pacientes pediátricos de 28 días a 18 años con alteplase en accidente cerebrovascular isquémico. No recomienda el uso de tenecteplase como en adultos y el déficit de discapacitante y el corte es 4,5 horas. La recomendación es 2B y se debe utilizar el NIS pero pediátrico y está estandarizado de 2 a 18 años, por tanto incluso los pacientes que tenemos de 17 años se debería ocupar el NIS pediátrico. La sensibilidad del 87% es menor que el NIS para adulto porque la evaluación de los pacientes pediátricos es más complicado por su nivel de cooperación. Y la neuroimagen de elección de entrada no es el TAC de cerebro sin contraste, sino una resonancia nuclear magnética para evitar la exposición a radiación. Y en cuanto a la trombectomía, se puede realizar, pero en pacientes que sean mayores de 6 años. Y si lleva menos de 6 horas, según con un grado de recomendación de 2A, y hasta 24 horas con un estudio de perfusión que lo vale con un grado de recomendación 2A también. Luego de la reperfusión con una trombectomía, existe la escala TISI que existe desde el 2003, que evalúa el grado de éxito de la intervención posterior a la reperfusión y se considera exitoso el procedimiento con un grado desde 2A, 2B y 3, como dice la imagen. Ahora, además de trombólisis y trombectomía, ¿qué es lo que habla la guía o lo que se debe hacer? Como ya lo mencionamos anteriormente, lo primordial es el ABCDE del paciente. El A y B se refiere a oxígeno suplementario para saturar sobre un 94% y la intubación si es que el paciente presenta un Glasgow menor a 8 no recuperable con medidas iniciales o hipoventilación severa. En cuanto a la C, monitorización estricta de la presión arterial y los objetivos de presiones cambian si es que se va a trombolizar o no. Pretrombólisis se eligen presiones bajo 185 con 110, posttrombólisis baja 5 milímetros de mercurio por cada parámetro y si no se tromboliza se puede permitirle la hipertensión permisiva bajo 220 con 120. Y en cuanto a la DES, está recomendado por la guía tomar NIS periódicos durante todo el proceso de la evaluación, tanto como el NIS inicial, el NIS post trombólisis, el NIS post trombectomía, el NIS durante los siguientes días y así eventualmente. Y las medidas de neuroprotección en cuanto a la glicemia, se recomienda mantenerlo en un rango de 140 a 180. No recomiendan el monitoreo riguroso de la glicemia entre 80 a 120, a 130, porque tiene más riesgo de hipoglicemia, lo que generaría más falla mitocondrial, que perpetuaría más el daño. Mantener la temperatura bajo 37,5 grados Celsius, cabecera en 30 grados. Luego de que ya tomamos las decisiones correspondientes según la guía y la evidencia y diferentes estudios caso a caso con los pacientes, ya nos quedamos un poco más tranquilos y podemos dar las indicaciones de hospitalización. El manejo post-reperfusión se debe realizar siempre en una unidad de paciente crítico, ya que el paciente requiere de una monitorización continua. La aspirina está recomendada iniciarla 24 horas después de la terapia de reperfusión y la aspirina y clopidogrel, como habíamos mencionado, en accidentes cerebrovasculares muy pequeños y también en accidentes cerebrovasculares isquémico transitorios, hasta el día 21. La anticoagulación se realiza si es que la causa es cardioembólica y el inicio entre el día 4 y 14. La evaluación por fonoaudiología y rehabilitación temprana también son fundamentales. Existe también una alternativa que mencionan en la guía, que es la estimulación eléctrica faríngea, con una recomendación de 2A, que es para pacientes que tienen defectos en la deglución y se te permite mejor recuperación. En caso de que tengan demasiados problemas con la deglución, se debe indicar una endoscopía para ver si es que van a requerir, ya que hay que asegurar la realimentación del paciente en los primeros 7 días y evitar un síndrome de realimentación.
esta es la bibliografía y muchas gracias. Súper. Está buena. Nicole, con lo que habéis visto aquí en San Pablo, ¿te quedaste con algo que nos cambie conducta para nosotros? Algo que nos cambie conducta, sí, yo, es que había, una vez me llegó un paciente que tenía criterios como para hacerle estudio de angioTAC y posterior trombectomía, si es que ameritaba, pero acá tenemos muy limitada la imagen de perfusión. ¿Usted sabe si, como dónde la hacen o qué requerimientos piden acá en el hospital para mandar a los pacientes a hacer un estudio de perfusión? Yo la información que tenemos es que al menos en el sistema público no hay estudio de perfusión, pero no sé los que han pasado con rayos si saben algo distinto. La, se hace perfusión, pero en verdad no está estandarizado. En La Serena, todas las que nos han hecho en el CDT están fallas, así que en verdad no se utiliza. No existe como oficialmente perfusión en el hospital. Entonces, por una parte, da gusto saber que las ventanas son cada vez más extensas en términos de tiempo, pero lo que ustedes tienen que entender, que esto lo van a tener que repasar, porque la ventana que ustedes va a guiar sus conductas va a ser en base a el estudio que ustedes le puedan ofrecer a su paciente. Si yo trabajo en un lugar que tiene estudios de reperfusión, me voy a tener que saber las ventanas más largas y cómo esto se va actualizando. Si están en un lugar que solo cuente con escáner, van a tener que limitarse a la de 4,5 horas. Y si trabajan como en Coquimbo, donde tenemos resonancia protocolo stroke, van a tener que ajustarse a la de 4,5 horas, pero entendiendo cómo utilizar esa herramienta. Entonces, Mm. finalmente, lo que va avanzando la guía ya no es que son ventanas estrictas dependientes del tiempo. Todo esto que se ha prolongado es en base a distinguir, bueno, cuánto realmente se murió respecto a cuánto lo que se va a morir si no hacemos nada y si eso el balance riesgo-beneficio es en pro del paciente, se hace. Sí, finalmente esto lo que busca es rescatar, como dijo Nicole, la mayor cantidad de penumbra. Pero finalmente tenemos que ajustarnos a los estudios que tenemos disponibles en nuestro lugar que nos desempeñemos. ¿Ya? Tengan eso en consideración. Oye, Nico, ¿y viste alguna, Ujú. si hay alguna diferencia, por ejemplo, en estos criterios o clínicamente en los cortes en un paciente de mayor de 80 años versus un menor de 80 años? Lo que pasa es que hay muchos estudios que no incluyen a pacientes mayores de 80 años o pacientes con accidente cerebrovascular previo o pacientes con accidente con TIA anterior más diabetes. Entonces, ahí se mezclan un poco las recomendaciones, pero seguir las mismas recomendaciones que da como la guía de la AJA en lugar de estudio por estudio. Porque si nos vamos a desglosar estudio por estudio, ahí no terminaríamos nunca porque son demasiados y en ver los detalles de cada uno O sea, en verdad, es más la complicado. guía da recomendaciones para los pacientes mayores de 80 años, como que disminuye o es un poco más estricto en los criterios de funcionalidad, ¿ya? En lo que tú buscas de aspect y de ranking en estos pacientes, previo Ah, es al evento. Claro, sí, eso. en cuanto a discapacidad, también la guía habla de que los pacientes tengan algún grado de discapacidad no contraindica la trombectomía. Muchas veces hay pacientes que se excluyen de trombectomía porque, no sé, están postrados o ocupan burrito o por X y razón no tenían buena capacidad funcional antes, cuando en realidad la guía menciona de que con la escala MS de funcionalidad, incluso con un 2 está recomendable la trombectomía con evidencia 2A y de 3 a 4 con evidencia 2B. Entonces Claro. hay que darle oportunidad también a los pacientes, aunque ya tengan un estado basal más deteriorado. O sea, al Y lo final otro igual, que... no, no, Ujú. dale nomás. No, dale nomás. No, no, que iba a saltar a otra cosa. Terminen, para terminar No, esta que idea. yo lo que iba a decir es como que al final igual eso para nosotros en la urgencia es súper importante saberlo porque
Muchas veces se escucha, ¿no? Este paciente es muy viejo o quizás como que no va a resistir o no deberíamos hacer mucho por él. Entonces, saber cómo, en qué apoyarnos, en qué escalas apoyarnos y qué cortes se recomiendan actualmente es súper importante para definir los manejos, po. Mm, Muchas veces nos van a llegar los pacientes, entre comillas, en ventanas de 4 horas y media, pero al final ahora entendemos que las ventanas van a cambiar dependiendo del paciente que tengamos enfrente. Y por eso es importante repasarlo. Eso. ¿Qué vas a mm. agregar? Iba a saltar a otro tema que encontré muy bueno el uso del tenecteplase, porque es una dosis única, a diferencia del alteplase, que es como hay que esperar como una hora completa para que se termine de pasar, cuando muchas veces el paciente tiene que eh, trasladarse para la trombectomía post-trombólisis y así nos aseguramos de que no se vaya con una VIC pasando o que es más cómodo también para el paciente. Y no sé si es que acá las ambulancias están como preparadas para, como si fueran unidades móviles de stroke, como para recibir pacientes que están trombolizados o están siendo trombolizados en ese momento o monitorizados o si es que están haciendo eh, algún problema por la reperfusión o alguna transformación hemorrágica. Si es que las ambulancias, el traslado es con o sin médico, esas cosas igual son importantes porque la trombólisis no está exenta de complicaciones y en el traslado, mientras va desde el centro donde se trombolizó hasta donde va a hacerse la trombectomía, pueden pasar muchas cosas y es importante que en el traslado haya algún personal médico. No sé qué opinan ustedes. Yo tenía entendido que se hacía con traslados en ambulancias avanzadas, pero no medicalizadas necesariamente. No sé qué sabes tú, Carlos. O sea, partamos por la base de si SAMU tiene ambulancia medicalizada. Ah, no, pues no tiene acá, en la región. Entonces no se hace. Claro, Chuta. las unidades móviles de stroke que habla la Nicole son ambulancias que incluso pueden hacer un escáner. Entonces ahí, si está medicalizada, se hace el escáner con el paciente en la ambulancia y si está medicalizada, se tromboliza en trayecto. Porque como decía, lo único que necesitamos saber es que no esté sangrando, que sea candidato a la ventana del escáner y que no tenga contraindicaciones. Y eso es como para no retrasar la trombolisis. Ahí de las maravillas de la evidencia a nuestra realidad, igual hay un trecho importante. ¿Ya? Ayer escuché un podcast y en Santiago el SAMU tiene una ambulancia medicalizada para una región que Sí, concentra 7 a 8 millones. Entonces, igual en Chilito estamos ahí tercer llegando al un cuarto poquito mundo. atrás. Sí, po. Oh, Pero lo bueno es que cuando lleguen los recursos en un futuro, esta va a ser evidencia consolidada, no experimental. Que eso es como el vaso medio Medio lleno. lleno. Oye, Nico, y quizás en realidad más que para reforzarlo, o si alguna de las otras chiquillas de primero quiere se lo sabe, ¿qué consideración hay que tener con la escala del NIHS? Esa. Como tiene que estar avalado como un curso. Hay que estar como ya, no, pero capacitado en hacer el NIH. ¿qué tipo de ACVs es el que evalúa mejor y en cuál en realidad deja de ser útil este tipo de escala? No sé si lo sabes en realidad, pero igual es más específico. Y es una pregunta que siempre hacen, así que, Ah, ¿no? de territorio anterior, Eso, antes de arterial cerebral media. eso mismo, que es como de territorio anterior. Entonces, fosa posterior, en realidad no deberíamos guiarnos tanto por esa escala, porque no va a estar tan afectada la funcionalidad. Eso. Súper. Y yo lo único que quería, que ahora recordé que iba a mencionar y quería agregar al final, es que cuando ustedes van a trombolizar a un paciente, o sea, perdón, están atendiendo a un paciente con ACV en ventana, se cuestionen cuál es el objetivo que persigue el angiotac de vasos de cuello y cerebro. Mm, Porque generalmente nosotros, para cortar el queque, necesitamos saber que no sangre y para eso un escáner sin contraste. O si tenemos tiempo de inicio indeterminado, es una ACV del despertar, ocupamos la resonancia. La gran mayoría de las veces el angiotac es solamente parte del estudio de fuente embólica,
pero es raro que nos corte el queque. En otros lugares sin resonancia, por ejemplo, cuando yo trabajaba en IAPEL, los ACV de fosa posterior tratábamos de aumentar un poco la sensibilidad metiéndole contraste al paciente, pero en general en nuestro setting no es algo que nos cambie mucha conducta, ¿ya? Para que lo consideren ahí y le den una vuelta. Mm. ¿Algún otro Yo comentario, tengo, muchachos? yo quiero hacer un comentario justamente con lo que comentaste del angiotac. Ah, bueno, a Dale. propósito de todo, felicitaciones Nico, muy buena presentación. Claro. Que hace un par de turnos me tocó una paciente que tenía un, un score de ranking cero previamente, completamente autovalente, que tuvo un ACV de carótida interna, no recuerdo si izquierda o derecha, pero que era extracraneal. Entonces estaba dentro del periodo de ventana y todo, o creo que estaba como justo entre ese periodo de ventana extendida, entre 4,5 y 9 horas. Entonces le hicieron el TAC de cerebro, descartaron ACV hemorrágico, después le hicieron, creo que le hicieron el protocolo stroke y estaba, claro, tenía un mismatch de difusión FLAIR, pero me comentaron de que la oclusión de la arteria carótida estaba como fuera del alcance del neurólogo, del neuroradiólogo intervencional. Y ahí me di cuenta lo fome que es la situación, porque cuando ya son extracraneales y necesitan una intervención por cirujano vascular, una enderectomía o alguna otra intervención para revascularizar la arteria, no se puede hacer inmediatamente, pues se tiene que hacer como 48 horas después, entre los 2 y 14 días posterior, para evitar el riesgo de una hemorragia por reperfusión. Y fue refome porque va a esperar 48 horas una paciente que está con una secuela terrible, está afásica, está con también una hemiparesia, mm, con un IH como de 22, puta, fome. Bien Y esas maligno. cosas. Ah, bueno, y ahí sí fue necesario hacer el angiotac de cerebro. Y el angiotac se evidenció que estaba con una oclusión extensa de la arteria carótida interna. Ahí decir en base a eso, Freddy, que me hiciste que no se entienda, yo hablé de trombolisis, ¿ya? Si en base a la sospecha clínica al paciente que están evaluando, estamos hablando de oclusión de gran vaso, ahí sí necesitan el angio como parte del estudio. Ah, Pero no claro. porque nos vaya a cortar el queque si lo trombolizamos o no, si por si el paciente es candidato a trombectomía. Ya, ahí cierro mi conclusión. Y gracias por tu comentario. ¿Alguien más, muchachos? Yo tengo una duda de más que nada como no sé muy bien cómo funciona acá. ¿Trombectomías se hacen realmente o hay algún horario específico en que las hagan? Porque sé que hay hospitales que es como tenemos trombectomía de 8 a 12 lunes y viernes. No sé si acá hay como específicamente algún horario. Mira, hay un neurocirujano formado que es el Tomás, no me sé su apellido, y el angiógrafo donde él puede ejercer está en La Serena. Para que un paciente se haga en trombectomía depende de que él esté disponible, porque tengo entendido que no está de llamado, salvo casos excepcionales. Y lo otro es que el angiógrafo esté desocupado, no esté ocupado por radiología intervencional o hemodinamia, porque es todo el mismo. Ah, el Tomás Carmona dice la ROI. Entonces, los pacientes que identificamos como eventuales candidatos, los conversamos con el neurólogo y ellos tratan de escalar a ver si existe la posibilidad, pero no es algo que esté establecido. A veces se alinean los astros y bueno, hacemos algo excepcional, pero no de rutina. Como para Ah, efectos formales del papel, el hospital de Coquimbo no hace trombectomía en pacientes con oclusión de gran vaso. Mm. Doc, F. ahí tengo una duda. No sé si Nico Martínez, tú sabes, porque creo que hay algunos radiólogos neurointervencionales, pero no sé si ellos hacen trombectomía, como el doctor Campodónico. No sé si tú sabes, Nico. Lo que pasa es que sí, pues, hay tres neuroradiólogos, pero uno es intervencional, que es el primero que llegó, que es Campodónico. Y Carmona es el otro que hace, pero se hace. Pero el problema es
La Serena es que no tiene anestesista, entonces eso lo ha tenido el protocolo. De hecho, ya tenían como sistema de turno y todo como preparado, pero no hay anestesista. Entonces, con eso están limitados, solamente hacen angiodiagnóstica, pero no de trombectomía. Igual, formarse para hacer neuro, o sea, estas trombectomías es una vía final común, es como intensivo que puede llegar de distintas áreas. Desde radiólogo intervencional y neurólogo, neurocirujano pueden subespecializarse en esta área. Pero finalmente es una vía final común. Claro. Bien específica. Pero sí. Mm. Pero sí se han hecho en la región como más algo anecdótico, caro. Buena, buena. O sea, ojalá que se alineen los astros, básicamente, por Y ahora. es una vuelta larga porque al final el paciente tiene que llegar a Coquimbo para que sea evaluado por el neurólogo y después tiene que ser trasladado a Serena para que se pueda hacer la hemodinamia, ¿cachai? Entonces eso es como bien, bien nada que Se ver. pasará por todas partes, básicamente. Menos Y mal ahí que sí no se, vaya, no hay otra cosa. ahí sí se alinean los astros en la ventana clásica de trombectomía, porque es la menor a 6 horas. ¿Ya? Sí. Mm. En Large Sí, pues porque no Mass. tenemos perfusión.